Shabbat Shalom con estas queridas mujeres de oración. Bendiciones en este día de reposo. Damos bienvenidas. Tenemos hermanas nuevas, hermanas que están aprendiendo como nosotros más de la fe, otras que van ingresando. Así es que bienvenidos a todas estas hermanas. Somos un solo pueblo del Señor y el Señor poco a poco, según su voluntad y su plan con cada una de nosotras, nos va mostrando su verdad, la verdad de las Escrituras. Así es que bendecimos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a iniciar orando. Gracias, Señor Padre, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor Papá, delante de ti, Señor Padre. Te entregamos este estudio de Tito, Señor. Gracias por estas cartas, Señor, que nos traen tanto alimento, Señor, tanta enseñanza, Señor, a las comunidades que recién empiezan, Señor, que estamos empezando, a las comunidades que ya están consolidadas, Señor, para que no olviden, Señor Padre amado, que hay que escudriñarnos todos los días, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendito sean tus consejos, Señor Padre. Bendito sea tu pueblo. Bendito sea tu promesa, Señor Papá. Y bendita sea la restauración de Israel, Señor, que está por venir, Padre. Gracias, Señor. En el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, hermanas, como veníamos estudiando, Tito representa también una de las cartas que vemos en el llamado Nuevo Testamento, que sabemos que dentro del estudio bíblico como tal e histórico de la Biblia no existe ni un Antiguo ni un Nuevo Testamento, ni un Antiguo Testamento, sino que es un solo libro, una sola historia, como la historia que estamos estudiando en el curso básico, la historia de una familia. Entonces Tito lo vemos, y se acuerdan que Tito era un griego, ¿no? Él no provenía como tal de las enseñanzas de las Escrituras. Esto es súper importante cuando estudiamos y cuando queremos compartir el estudio a otras personas que siempre nombran las cartas, sobre todo las cartas que enviaba el apóstol Pablo. Tenemos que tener en cuenta que al menos Tito era griego. Tito no provenía de costumbres religiosas como las judías, ni dentro de la palabra del Señor, que tiene que ver con su ley, con su instrucción. Entonces, Tito es un llamado. Él fue llamado delante del Señor, una oveja perdida de la casa de Israel, que volvió. Entonces, lo llamó a través de Pablo. Pablo llamó a Tito. Entonces, vemos cómo el Señor puede utilizar a cualquier persona para que lleve su palabra, para el que esté capacitado, para que el que no sobre todo tenga los conocimientos acerca de la palabra, sino el que esté dispuesto a servirle. Y eso es lo que nosotros vemos en Tito, que él confirma que su vida, mejor dicho, su vida confirma que el estar predispuesto y el estar aprendiendo y el querer servirle al Señor, aún sea con un poco de los conocimientos que tengamos, eso sirve mucho más a tener conocimiento y no querer ser nada con estos conocimientos. Son como los frutos. Si los frutos no son repartidos ni son compartidos con los demás, son frutos que mueren, son frutos que no dan otros frutos. Entonces, lo que vemos en la vida de Tito, como lo vimos en Timoteo, pero en Tito me impacta un poco más, porque yo digo, wow, ¿cómo habrá sido Tito, no? Un nuevito en la fe, y aún así fue elegido, y para llevar la palabra del Señor a comunidades en las cuales están contextos muy paganos. Entonces, eso es lo que queremos aprender también de Tito, cómo él tuvo esta valentía para hacerlo. Bien. Recordemos que nosotros nos apoyamos en los estudios de nuestro querido Yosef de Descubre la Biblia y también de los estudios que tenemos en nuestra página de Generación Desafiante. Bueno, para entrar un poquito en contexto, recordemos lo que vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Como con un mega resumen del capítulo 1 y 2, agradeciéndole a la señora Esther y a Dani que nos introducieron en estos temas. El capítulo 1, recordemos que era advertencia de que Pablo le dirigía a Tito, ¿no? Que Tito se estaba empezando a familiarizar con la fe hebrea, recordemos, porque Tito era griego. Y le advierte sobre ciertos temas del mundo del judaísmo. Vamos a ver que en Tito se menciona también el tema de la ley. Y nosotros al estudiar, sobre todo para las hermanas nuevas, que hay un poco de controversia en el Nuevo Testamento acerca de la ley, porque se menciona mucho la ley, pero recordemos que en los tiempos de los apóstoles y después de nuestro Mesías, existía tanto la ley
oral como la ley escrita. La ley oral, recordemos que eran todas las leyes hechas por hombres, hechas por los judíos, con un fin bueno, que era que vuelvan a las escrituras, y realizaron estas leyes para mantener a su pueblo. Y la ley escrita, pues sabemos que es la instrucción del Señor, que se la dio a Moisés, y que no está obsoleta, que no es antigua, no es como lo dice el antiguo pacto, no, son leyes que aún nuestro Mesías vuelve y las vuelve a confirmar. Entonces, vamos a ver que aquí en Tito se menciona sobre la ley, pero recordemos bajo qué aspecto. Entonces, le advierte sobre ciertos temas sobre el judaísmo. ¿Por qué? Porque Tito era griego. Entonces, Tito, al ingresar a la fe verdadera, puede que al introducirse a la fe verdadera, que se mezclaba mucho claramente con la fe judía, pero los judíos tenían estas costumbres de ellos. Entonces Pablo le está advirtiendo constantemente a Tito que vaya única y exclusivamente por la fe verdadera. También le menciona que tenga cuidado con los falsos maestros, enseñando lo que no es la doctrina, lo que es, mejor dicho, lo que va en contra de esta religión. Que tenga en cuenta de estos falsos maestros que según ponen por encima, ubican por encima la ley del hombre más que la ley del Señor, la ley escrita como tal. Y realza la fe verdadera. Pablo le dice a Tito, constantemente vemos en cartas de Pablo, como Pablo a sus súbditos, por así decirlo, le menciona que tiene que realzar la fe verdadera, tienen que poner por encima la fe verdadera. ¿Qué quiere el Señor? No quiero sacrificios, tan solo que cumples la palabra del Señor. En este tiempo se seguía la ley de hombres, he ahí el conflicto. Recordemos, no podemos, como decía un historiador, nosotros no podemos leer las cartas de Pablo si no entendemos quién fue Pablo y bajo qué contexto se vio Pablo. Entonces, antes de leer todas las cartas, llámense Paulinas o cartas de los apóstoles, tenemos que comprender cuál era el contexto antes de Cristo, durante Cristo y después del Mesías. Si nosotros entendemos históricamente el contexto, vamos a entender las palabras claves que menciona Pablo, como la ley, las doctrinas de las leyes, la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, vamos a entender el fin de la gracia, vamos a entender de qué se trata la gracia mediante nuestro Mesías. No, la gracia no es por encima, la gracia tiene un fin que tiene que ver con que volvamos a ser el pueblo del Señor. Entonces vamos a entender un poquito esos temas también acá en Tito, que ya lo veníamos viendo. Vemos ahí en el capítulo 2 que son consejos, lo que vimos en la semana pasada, consejos según la sana doctrina sobre la instrucción, basados en los mandamientos del Señor. Abrimos el tema de las buenas obras, que la señora Esther la semana pasada nos trajo este tema de las buenas obras. Yo dije, hay que indagar un poquito más en este tema de las buenas obras y de qué se trata. Y consejos para la comunidad enfocados desde el hogar, es lo que vimos. Son consejos enfocados en, como vemos, como Pablo le da el consejo a Tito, de que si bien como comunidad tenemos que trabajar, estar juntos, pero la primera comunidad es nuestro hogar. Y eso nos gustó mucho porque en Mujeres de Oración, los días jueves tratamos los temas de hogar, temas que a través de diferentes versículos o historias de la Biblia, tratamos de ponerlos en práctica a través de instrucciones para nuestro hogar y ser mujeres virtuosas. Y es lindo saber que Pablo instruía a las comunidades desde la primera comunidad que era el hogar, ¿no? Y esto nos da como continuidad el capítulo 3 que los vamos a ver el día de hoy. Empezamos con el versículo 1, dice, voy a tener acá igual la Biblia. Bien, entonces, continuando el capítulo 2, porque es una continuación, no estoy continuando con una continuación, vamos a seguir escuchando lo que Pablo le dice a Tito. Y dice, el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
Ya hemos hablado de este tema de sujetarse a los gobernantes y autoridades. ¿Por qué Pablo le recalcaba esto a Tito? Porque recordemos que en aquel entonces, a partir de ahí, ya se vivía dentro de un contexto democrático, ¿no? Un contexto en el cual ya existían las leyes romanas, estaban bajo las leyes romanas, que son las leyes que actualmente ciertas de ellas nosotros convivimos con esas leyes. Y causaban conflictos en el pueblo del Señor, porque obviamente había el pueblo del Señor que quería solo estar bajo las leyes del Señor. Y sabemos que muchas veces las leyes dispuestas por hombres, que nosotros las tenemos que cumplir, van en contra de la palabra del Señor. Pero aún así el Señor nos dice que tenemos que sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que obedecer las leyes, como nosotros que tenemos que obedecer las leyes predispuestas por nuestros gobernantes en cada uno de nuestros países. Por más que no nos gusten, por más que digamos, Señor, esto es injusto, recordemos que las autoridades también son puestas por el Señor. Vamos a ver en Romanos 13, como para reforzar este tema de los gobernantes, que eh, si lo traemos a los contextos actuales, nos traen mucho conflicto a nosotros personalmente, porque vemos la economía de nuestros países, vemos la falta de desorganización, vemos la injusticia, vemos también cómo existe, eh, sí, toda injusticia que no, corrupción, falsos gobernantes, gobernantes que no le hacen bien a nuestros pueblos. Entonces veamos acá en Romanos 13, del 1 al 3, lo ubico en la versión NBI que dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Recordemos que Romanos, eh, tanto las cartas escritas para los romanos como la que se le escribió a Tito, fueron dentro de los mismos contextos, ¿no? Entonces le dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Vemos que aquí hay una promesa aparte también del Señor. Y ver, siempre digo, ¿no? Es interesante ver cómo cómo Pablo en varias de sus cartas repite ciertos consejos o repite ciertas instrucciones a seguir. Entonces, estas instrucciones tenemos que como abrir los ojos ante ellas, porque en este caso quiere decir que había un conflicto en aquel entonces sobre los gobernantes. Había un conflicto. Entonces Pablo decía, tienen que someterse. O sea, pueblo, yo sé que nosotros queremos seguir la palabra del Señor. Yo sé que pasa esto. Yo sé que queremos guardar el día de reposo como lo dice en su instrucción, pero muchas veces vivimos bajo autoridades, como por ejemplo, hermanos o hermanas que tienen que trabajar en el día del Shabbat. ¿Y cómo hago, Señor? ¿Cómo hago si son leyes instruidas? Primero el Señor te va a dar la revelación. Y segundo, vemos que lo mismo que pasaba en aquel entonces está pasando actualmente. Entonces, el tema del gobierno y de las autoridades era un tema conflictivo, era un tema político, religioso conflictivo de aquel entonces. Entonces, ¿qué nos dice acá Pablo? ¿Qué nos aconseja? Que tenemos que someternos a las autoridades del gobierno. En Proverbios 8, del 15 al 16, nos dice, gracias a mí, dice el Señor, gracias a mí, los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Vemos en Proverbios 8, del 15 al 16, que dice, gracias a mí, dice el Señor, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Señor, ¿cómo es eso que los gobernantes dictan decretos justos? Si vivimos en países donde quizás consideramos que estos decretos no son justos. Esto es lo que dice el Señor, gracias a mí, gracias al Señor, gracias a Él.
los gobernantes dictan decretos justos, pero ¿cómo es posible esto, Señor? No, entramos un poco en controversia. Y el Señor también nos dice que hay gobernantes que son injustos, que hay gobernantes eh, que no dictan, que no dictan la verdad, que no dictan el beneficio al pueblo. Y lo vemos en Isaías 10, del 1 al 4, que dice, hay de los que dictan leyes. En Isaías 10, del 1 al 4 dice, hay de los que dictan, ay, perdón, mil disculpas, un vecino tiene la alarma puesta. Se escucha la alarma, quiero ver si después lo tengo que borrar. Ah, no se escucha. Ay, gracias, señor. Bueno, en Isaías, vamos a guardar esta parte. En Isaías del 1 al 4 dice, hay de los que dictan leyes injustas. El Señor sabe que hay gobernantes que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando vengan de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Le dice a ellos. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. El Señor también les da oportunidad a los gobernantes, porque aquí dice, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. El Señor sabe que hay gobernantes que son puestos por Él, y el Señor con cada uno tiene una historia que contar y que tratar. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor elija gobernantes que después pueden realizar leyes, dictan leyes injustas? El Señor tendrá su historia con cada uno, pero sabemos que hay gobernantes que no dictan leyes justas, que como dicen acá, eh, apartan del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Tantas leyes que vemos actualmente que despojan a la viuda, al huérfano, incluso a las personas, los adultos mayores. Pero ¿qué les dice el Señor? Ellos también tendrán su recompensa, mejor dicho, se tendrán su merecido si es que no se inclinan a Él. Pero el Señor también está dando la oportunidad de que puedan cambiar su destino. Así es que recordemos que el Señor pone los gobernantes. Hay gobernantes que no dictan leyes justas, hay gobernantes que sí los hacen, ¿no? Y que todos estos gobernantes tienen la oportunidad de volverse al Señor para que el Señor dirija sus pasos. ¿Y qué nos dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4? En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Como mencionamos, el Señor elige a estos gobernantes. Hay gobernantes que no dan leyes justas, hay gobernantes que sí. Todos tienen la oportunidad de volverse al Señor para hacer lo correcto. Pero ¿qué demanda el Señor de nosotros, de aquellos que estamos viendo estos gobernantes? Dice, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. El Señor demanda de nosotros que oremos por las autoridades, tanto en nuestro trabajo, tanto en los gobiernos. El Señor pide eso de nosotros. Entonces, hermanas, justamente que estamos viendo en estos tiempos, sobre todo en Latinoamérica, tiempos duros de los gobernantes, que vemos mucha tiranía, vemos mucha corrupción, incluso en el mundo. El Señor demanda de nosotros que oremos por ellos, que tengamos compasión por ellos, porque claro, no es fácil estar en un trono de autoridad, entonces tenemos que orar por ellos. Y lo vemos acá en el versículo 1. Un momento.
Tito, oren por los gobernantes. No difamen a nadie, o sea, no critiquen a nadie, no tengan mal perspectiva del otro. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Esta palabra difamar, en su original, significa insultar, injuriar, calumniar, blasfemar, no decir, ay no, el hermano que acabó de venir lleva una vida de pecado, terrible, no te juntes con él, porque eso suele pasar en los contextos. No hay que calumniar, el Señor tiene un recorrido con cada uno de nosotros. También difamar tiene que ver con hablar a la ligera o profanamente de cosas sagradas también, cosas del Señor. Recordemos eso de ahí, cuando a veces tratamos de estudiar algún versículo y dice, ay, ese versículo ya me lo sé. Eso también tiene que ver con tomar a la ligera la palabra del Señor, que es santa y pura. Y me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí que a veces leo un versículo por ahí y digo, ay, qué lindo. Y digo, Yamila, no, no es que lindo. O voy a un lugar y veo que hay un versículo y le digo, ah, qué lindo un versículo. Pero no es que qué lindo, es que la palabra del Señor está entronando en ese lugar. La palabra del Señor, por eso que en su palabra dice que en las paredes de nuestro hogar tienen que haber las palabras del Señor. Nosotros acá pusimos un cuadrito con mi esposo, no sé si lo ven, bueno, es un cuadrito en el cual está el mandamiento de Deuteronomio, que dice que tenemos que dar gracias al Señor por los alimentos, por todo lo que tenemos, y lo tenemos ahí porque cada vez que vamos a comer a veces nos olvidamos de agradecer. Y cuando pusimos este cuadro nos pusimos felices porque dijimos, esto está entronando nuestra casa. La palabra del Señor está liderando este lugar, incluso hasta para los huéspedes de maldad. Entonces, hermanos, recordemos que no podemos tomar a la ligera la palabra del Señor. Así sea un versículo que ustedes escriban en una hoja y lo peguen en la pared de su casa, ya está entronando ese lugar y le están entregando al Señor ese lugar. Entonces, no tomemos a la ligera cualquier lugar que veamos la palabra del Señor, porque está entronando su palabra. Él está ahí. Y la palabra pendenciero significa que no se puede resistir, invencible, no contencioso, abstenerse de pelear. ¿Qué quiere decir? Es el foforito que llamamos en Latinoamérica, ¿no? No ser pendencieros. No considero que la ley del Señor es así. No, sí es así, hermana. Entonces, entramos en ese conflicto, me lo digo a mí misma, porque yo cuando estaba haciendo ese estudio dije, ay, Yamila, tienes como un 70% de ser pendenciera, así es que tratemos de no ser así, ¿no? De callar, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que el justo, la diferencia en los proverbios, la diferencia entre un justo y un necio, es que el justo escucha primero, ¿no? El necio siempre se adelanta a hablar, entonces el justo primero escucha y si se da la oportunidad, habla. Y, y me llena mucho eso porque muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres, queremos primero decir la primera palabra, sobre todo en nuestros hogares, antes de nuestros esposos, y no los dejamos hablar. Bueno, eso también ser pendencieras. Así es que no lo seamos, hermanas, me lo digo a mí misma y a Mila. Trata de manejar esto, sino que seamos amables, mostrando toda mansedumbre. Corregir con mansedumbre, corregir con tranquilidad. Recordemos eso. Para todos, para con todos los hombres. Porque nosotros también, recuérdate Tito, recuerda a Yamila, Cari Ulbrich, Perlita, Yadira, Lucindita, las hermanas que están aquí, recordemos que en otros tiempos nosotras éramos insensatas, rebeldes, extraviadas, esclavas de concupiscencia y deleites diversos, dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Entonces, aquí vamos nosotros a realizar en Mujeres Oración que un listado, ojalá que se pueda pegar en algún lado, pero bueno, si no lo podemos realizar como una tarea de la semana, y anotar todas estas características de lo que éramos antes, según Pablo, y que por ahí nosotros quizás tengamos algunas, o tengamos que trabajar en algunas de estas características. Por ejemplo, vamos a ir tachando, porque dice que nosotros en otros tiempos, que ya no deberíamos ser así, éramos insensatas, éramos rebeldes, éramos extraviadas, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Esta palabra deleites diversos se menciona como deleites sexuales, deleites de la comida, deleites del consumismo, deleites de ser avaro,
de diferentes deleites de la carne que no lo puedes controlar, viviendo en malicia y envidias, ¿no? Éramos aborrecibles, no caíamos bien, bueno, pero tampoco tenemos que verles bien a todos, pero siempre teníamos actitudes de no caer bien, y aborreciendo unos a otros o despreciando. Entonces, hagamos este listado, hermanas. Me pareció muy lindo y lo ponemos aquí a Tito, llevando este listado, para que nosotros vayamos tachando lo que ya hemos superado y lo que tenemos que trabajar. Sobre todo con nuestros esposos delante de ellos y con nuestros hijos, con el frente de nuestras familias, nuestros padres. Es muy lindo, Pablo lo menciona, volviendo aquí al versículo, lo menciona muy brevemente acá, pero como en las líneas chiquitas, como quien dice, no leemos las líneas chiquitas, pero cuando las llevamos a las letras grandes, estas mismas letras chiquitas, vemos que son aspectos y características que debemos trabajar, ¿bien? Todos me hacen así con la manita las que están conectadas. Sí, Yamila, nos vamos a hacer ese listado difícil. Ahí vemos a Ana María que me hace, bueno, ahí vamos a hacer este listadito. Y continuamos, hermanas. Versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿no? También nos dice, Pablo le sigue diciendo a Tito, Tito, no hagan esto, sean lo otro, pero, o sea, recuerdas, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Su amor y su bondad nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, eso ya lo sabemos, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vamos, la primera parte dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Y por qué dicen que se manifestó la bondad de Dios? No, sabemos que no es palabras a la ligera. ¿Por qué dice se manifestó la bondad de Dios? Particularmente considero que nosotros podemos ver la bondad del Señor en nuestras vidas, pero específicamente acá lo que trata de mencionar Pablo es que antes, bueno, el Señor o su pueblo vivía perdido en él, no lo consideraban al Señor como primero, ¿no? Entonces, si nosotros humanamente pensamos, si una persona no me da amor, si una persona no está pendiente de mí, ¿yo por qué estaría pendiente de esa persona? Ese es el pensamiento automático que nos viene incluso como mujeres. Si no tengo el amor de tal persona, si no me corresponde, porque yo debería de corresponderle. ¿Por qué? Entonces, el Señor diría también de nosotras, Yamila en esta semana no oró ningún día, pero el día próximo lunes me oró. ¿Yo por qué tendré que cumplirle o escucharla si la semana pasada nunca me habló? Eso sería lo más justo, pero el Señor no lo hace de esa manera. Por eso dice, cuando se manifestó la bondad del Señor. Y la palabra bondad tiene que ver con algo totalmente inmerecido. Y eso sí me toca mucho porque le digo, Señor, qué egoístas que somos. Me pongo en mi lugar. Qué egoístas que somos muchas veces yo como mujer, que no damos las oportunidades a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque si no corresponden a mí, yo porque debería corresponderles a ellos. Y siempre me pongo en esa posición de pensar, ¿qué pasaría si el Señor hiciera lo mismo que yo hago? Y obvio que me pongo triste porque digo, Señor, obviamente tú no eres así porque tú eres un Padre bueno. El Señor nos vuelve a escuchar, ¿no? Pero ¿acaso es justo? ¿Acaso nosotros lo haríamos? Es un tema muy difícil de tratar. Ya les digo, es como que yo en esta semana no oro y el día lunes voy y le pido algo al Señor, el Señor dirá, ¿por qué la tendré que escuchar si no me oro en toda la semana? ¿No? Pero el Señor aquí dice, aquí vemos cuando le dice a Tito, pero cuando se manifestó la bondad del Señor, se manifestó, simplemente se manifestó, no porque lo merecíamos, sino porque Él nos amó desde el principio de los tiempos. Como dice, vamos a leer Efesios del 3 al 10. Quisiera una hermana que me pudiera ayudar a orar. Si está por ahí la señora Esther, me podría ayudar a orar, perdón, a leer Efesios 1 del 3 al 10. Muy bien, Yamilita. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Bien, sí, vamos a continuar porque es un poquito más larguito. Lo leo desde mi Biblia, Yamilita. Sí, porque no sí va a ser muy largo ponerlo acá. Ya, muy bien. Entonces estoy leyendo aquí de mi Biblia, Efesios 3, capítulo 1 ya. Del 3, dice así, del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sigo? No, amén. Gracias, señora Esther. Entonces, cuando hablamos de se manifestó la bondad de Dios, hermanas, no es algo simple. El Señor, cuando vemos la bondad del Señor, es porque es algo que no lo merecemos y porque, como dice acá en Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santas, sin manchas delante de Él, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso vemos a las madres orando por sus hijos, clamando por sus hijos. ¿Por qué? Porque saben que su descendencia también es descendencia del Señor. Y el Señor demanda de eso en nosotros. Me gusta mucho esta palabra en Efesios porque a veces hay días que uno se levanta y uno se siente como minimizada. Y no por sentirnos orgullosas, pero el Señor nos eligió desde antes. Donde nos puso el Señor, donde nos ubicó el Señor. El Señor nos eligió desde antes, por la bondad de su amor. Seguimos, dice, por la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por las maravillosas obras que nosotros hayamos hecho, cuántas personas hayamos ayudado, cuántas iglesias fundamos, cuántos estudios bíblicos hemos hecho, no, nada de eso, ¿no? El Señor dice que en realidad es por su misericordia. Y aquí menciona por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nombra dos aspectos importantes. Una vez más, si tenemos acá hermanas nuevas, esto, lo que Pablo le está diciendo a Tito en estas palabras tan simples, en realidad tiene todo un contexto histórico que nosotros lo venimos estudiando desde Hechos de los Apóstoles, y que tiene que ver justamente también con la instrucción del Señor, con la instrucción que le dio a Moisés. Es como cuando las personas dicen, mientras la persona tiene más conocimiento, al momento de hablar, habla más simple. ¿Por qué? Porque se supone que las personas que lo escuchan ya saben los conocimientos de aquel que está hablando, en este caso Pablo. ¿Por qué? Porque ya vienen estudiando, ya saben de lo que se trata. Entonces nosotros lo leemos aquí muy, muy rápidamente, la bondad de Dios y su amor nos salvó, pero también en realidad no es por las obras que hicimos, sino por su misericordia, ¿no? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es esta palabra regeneración? Dice, nuevo nacimiento en el original. Reproducción, renovación, recreación, regeneración. De ahí la renovación, la regeneración, la producción de una nueva vida consagrada a Dios, un cambio radical de mentalidad a mejor. La palabra se usa a menudo para denotar la restauración de una cosa a su estado prístino, su renovación como una renovación o restauración de la vida después de la muerte. Y uno dice, acá le menciona a Pablo, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración.
nosotros este concepto de lavamiento, de la regeneración, lo estuve indagando un poco. No saben, hay teorías sobre esto, pero teorías sobre el lavamiento de la regeneración. Muchos dicen que tiene que ver con que se dejó el Antiguo Testamento, que ahora en Cristo somos nuevos, que es verdad. Muchos dicen que ya todo lo pasado, todo lo escrito, ahora se escribe una nueva, las teorías que se basan muchos escritores cristianos, muchos escritores, diferentes líneas, de diferentes líneas, no, digamos dentro del cristianismo, no tanto del judaísmo, pero hay un montón de conceptos sobre el lavamiento de la regeneración y que nosotros acá lo vemos muy a la ligera. Quizás lo podamos llevar a un estudio un poco más profundo. Y si nosotros lo sacamos simplemente por contexto, lo podemos entender cuando dice por el lavamiento de la regeneración. Entonces, el lavamiento de la regeneración, ¿qué quiere decir? Que nosotros fuimos lavados por la sangre de nuestro Mesías para, como dice acá, para iniciar una nueva vida después de la muerte. Porque nosotros antes, como dice su palabra, antes estábamos en pecados y delitos, muertos en pecados y delitos, pero ahora con el Señor nos lavó estos pecados. ¿Para qué? Para que entráramos, como dice en Efesios 2, entráramos a la ciudadanía de Israel, a ser israelitas, ¿no? La ciudadanía de Israel celestial, y podemos cumplir la palabra del Señor. Entonces, en este momento nuestra mente comienza a conectar todos esos pedacitos de rompecabezas y podemos entender que el Señor nos dice que el Señor nos dio, la bondad del Señor se manifestó en nosotros por su amor. ¿A través de qué? A través de el lavamiento de la regeneración. Fuimos lavados por Él, regenerados a una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ver con los mandamientos del Señor, porque así lo declara su palabra. No es una nueva vida para somos nueva criatura, sí, pero esta nueva criatura no puede andar como antes. Esta nueva criatura entra, como dice en Efesios, a una nueva ciudadanía para cumplir lo nuevo. Y nosotros vamos a leer acá, yo les voy a leer Juan de 3, del 1 al 9, lo ubiqué así para no tenerlo que leer aparte, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, recordemos a Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo 9 ya no lo leo. Entonces, cuando dice que es por el lavamiento y de la regeneración, como nos dice acá nuestro Mesías, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos este lavamiento, necesitamos un nuevo bautizo delante de Él, para entrar en su presencia, para saber qué es lo nuevo que viene del Señor. Es como cuando nosotros nos bañamos normalmente, nos sentimos limpios, y no sé, a mí al menos me pasa algo tan sencillo como irte a bañar, es como que te sientes preparada para una nueva obra. Listo, ya me bañé, ahora me voy a poner a hacer cosas, porque es lo más natural. Muy pocas veces nos bañamos: me voy a bañar para acostarme. No, por lo general nos bañamos en la mañana para hacer actividades. Y esto es lo que proporciona este lavamiento de aguas que dice, el agua que representa también su palabra. Por misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esas son sus señales. ¿Cómo vemos en señales físicas que el Señor, que hemos merecido, estamos viviendo bajo la bondad del Señor? Uno de estos es el lavamiento de la regeneración. Somos nuevas criaturas. Como nuevas criaturas no nos podemos comportar de la manera de antes. No podemos tener las mismas costumbres ni mentalidad de antes. Entonces Pablo, al decirle estas palabras a Tito tiene que reconocer. Tito era un alto estudioso. Además de que era griego, no había crecido en la palabra del Señor. Asumo que él tuvo que haberse comido toda la palabra del Señor para seguir aprendiendo.
Entonces no se puede nacer simplemente, no puede decir yo sigo al Señor si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay este lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo, nosotros ya tenemos los estudios acerca de la renovación del Espíritu Santo, volver a recibir que es el Espíritu del Señor. ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿No? Controversias que es de la tercera persona de la Trinidad, cuando sabemos que bíblicamente y dentro de la historia de la Biblia no existe nada que mencione la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Vemos que son versículos añadidos, vemos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Señor, que no fue algo nuevo que llegó en Pentecostés. ¿Por qué? Porque dice en Génesis que cuando la tierra estaba vacía, el Espíritu del Señor, de la misma raíz que vemos acá el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor ya se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, que es el mismo Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. No vino en Pentecostés, porque sabemos que lo que ocurrió en Pentecostés también había ocurrido cuando el Señor dio las instrucciones al Señor en el monte, a Moisés y a todo su pueblo. Entonces, cuando hablamos el lavamiento y la regeneración, que es como nosotros una nueva vida, hemos decidido bautizarnos delante del Señor, cambiar el estilo de vida, nacer de nuevo, sobre todo nacimos, yo creo que todos me pongan con un corazoncito, me levanten la mano, quienes al descubrir la instrucción del Señor, fue como una nueva vida para nosotros, fue como, Señor, ¿dónde estuvo todo esto? Claramente, esa es el lavamiento y la regeneración del Señor. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la renovación del Espíritu Santo? Hemos entendido qué es su Espíritu. Hemos entendido que hemos vivido bajo el Espíritu. No es una tercera persona de la Trinidad. Para las que tienen un poco más de dudas, pueden estudiar los videos que tenemos sobre el Espíritu Santo, muy claro. Para muchos es muy doloroso, como lo fue para mí, pero cuando el Señor nos dio el entendimiento de lo que se trata su Espíritu, nosotros hemos tenido su Espíritu, pero por eso dice la renovación, la generación, el lavamiento, regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros volvimos a entender de qué se trataba su Espíritu, y que su Espíritu, así como el principio, el Espíritu del Señor se movía cuando la tierra estaba desolada y vacía. Cuando nosotros también estábamos desolados y vacíos, el Espíritu del Señor se movía alrededor de nosotros. Siempre estuvo. ¿Por qué? Porque como dice en Efesios, fuimos seleccionados antes de los tiempos. Gracias, Señor. Continuamos. Versículos 6 y 7. El cual derramó, sigue diciendo el Mesías, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, que vemos el tema de la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este tema de Tito, yo cuando lo estaba haciendo, lo iba a hacer súper extenso, pero yo dije, no, vamos, las hermanas ya entendemos estos temas. Tito acá le está diciendo, Pablo le está diciendo a Tito unas palabras, unos conceptos dentro del mundo creyente súper fuertes. Espíritu Santo, lavamiento, la gracia, la bondad de Dios, no son palabras simples. Son palabras que tienen todo un contexto histórico detrás. Acá, justificados por su gracia, ¿no? No es simple ser justificados por su gracia. ¿Qué significa ser justificados por su gracia? Dice, volvemos a repetir, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Nuestro Dios lo hizo por nuestro Mesías. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Efesios 2, del 12 al 13, para mí fue uno de los versículos que cambió mi vida. Como ustedes saben, yo venía de un lineamiento más evangélico. Y cuando leí este versículo, para mí fue un antes y un después. Yo prácticamente pasé una semana, como Pablo, escondida en mi cuarto, sin entender este versículo que nos daba tanta vuelta a la cabeza. Y dice, Efesios, de 12 al 13, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Aunque creías en Cristo, estabas sin Él porque no comprendías para qué vino Cristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y yo en ese momento dije, alejados de los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Yeshua, en Cristo nuestro Mesías, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, Angie,
estábamos lejos, Silvia, Chayito, en otro tiempo que estábamos lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué fuimos cercanos por la sangre de Cristo? A estos pactos, a estas promesas, a la ciudadanía de Israel. Entonces es como cuando nosotros vamos a sacar un pasaporte o le vamos a sacar la ciudadanía a nuestro hijo. Automáticamente le dan la ciudadanía a una persona. Esa persona, ¿qué tiene que cumplir? Es un ciudadano. Y como tal, un ciudadano que tiene que cumplir leyes. Y que tiene que cumplir esas leyes, tiene que aportar con los impuestos, pagar lo que pide el gobierno. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos dicen Efesios? Que nosotros en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no comprendíamos quién era Israel. Si le hubieran dicho a nuestra querida Rosy, le habían dicho hace mucho tiempo, ¿sabes qué, Rosy? Lo que pasa es que tú eres de Israel, tú eres una ciudadana de Israel. Ay, que voy a ser judía, no. Yo soy una cristiana aquí adorando al Padre amado. Ellos son ellos no tienen nada que ver con nosotros. Pero cuando dicen, no, pero realmente tú eres ciudadana de Israel y estás ajena a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Ah, es que el Señor dijo que nos iba a amar. Sí, pero ¿cómo nos va a amar? Entonces, cuando entendimos qué son estos pactos de la promesa, hermanas, vemos desde la historia de Abraham, por eso le invitamos a los cursos básicos. Otra vez más, si lo hiciste 4 o 5 veces, hagámoslo 7, 8 y 9. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor le dio a Abraham? ¿Cuáles fueron que hasta el día de hoy quizás, y así Dios lo quiere, nuestras generaciones entrarán a estos pactos de la promesa? Entonces, dice que el Señor derramó en nosotros abundantemente mediante nuestro Mesías, porque mediante la sangre de Él, como dice acá, fuimos cercanos y entramos a ser partícipes de ser ciudadanos de Israel. No por nuestras obras, sino porque el Señor desde antemano ya nos había elegido. Tito no estaba dentro de los caminos del Señor. Tito no era un griego. Tito no comprendía nada. Tito es el cumplimiento también de esta palabra. Se puede decir que Tito nos representa a nosotros, porque veníamos de otros contextos. Entonces somos cercanos mediante la sangre de Él. ¿Y qué nos dice en Romanos 6 del 15? Recordemos que tanto Efesios como Romanos, los Corintios, todas estas cartas tienen un contexto similar, ¿no? Recordemos eso, por eso no son versículos agarrados ni abiertos entre sí, son versículos que dentro de todo tienen una línea de acercamiento por el contexto. Entonces, en Romanos del 6 al 15 nos dice, ¿qué pues? Hablando de la gracia, ¿no? Que somos justificados por la gracia, porque nosotros aprendimos que gracias a Cristo somos justificados por la gracia. Obviamente, creemos en la gracia, claramente, porque la gracia significa que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos eligió, pero no nos merecemos. Señor, soy indigna de hacer esto. Claramente que eres indigna, Yamila, pero aún me sirve. No te bajes de la barca, ¿no? Así nos dice a todos. Como que le diga a Jocabet, Jocabet, Señor, soy indigna de esto. Sí, Jocabet, yo sé que hay mucho que trabajar en ti, pero no te bajes de la barca. Entonces, esa es su gracia. Y como dice en Romanos 6 y 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un versículo muy controversial que las acompañamos a las hermanas a que si tienen dudas otra vez de este tema, lo volvamos a estudiar en el tema de la ley de la gracia. Sino bajo la gracia, en ninguna manera dice. En ninguna manera dice. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entramos a ser ciudadanos, por eso ubico estos dos versículos que para mí tienen mucho que ver. Si nosotros fuimos acostumbrados a que nos dijeron que nosotros somos salvos mediante la gracia, justificados por su gracia, ¿no? Que el Señor, si volvemos a realizar el mismo pecado, el Señor nos vuelve a perdonar, porque estamos bajo su gracia. Sí, estamos bajo su gracia, pero recordemos que no somos los mismos que antes, porque ya tuvimos lavamiento, entramos a ser nuevas criaturas, y el ser nuevas criaturas, ¿qué quiere decir? Que somos ciudadanos israelitas. No de Israel que nos ubican en el pasaporte de Israel, sino de la ciudadanía, la Israel espiritual. ¿Cuál es el verdadero Israel? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, para las hermanas nuevas que están acá. Si tienen con un poco de dudas sobre estos temas, si escucharon estas palabras y quieren escucharlos, acá lo tenemos. Somos ciudadanos de Israel.
Entonces, siendo nuevos ciudadanos de Israel, siendo estas nuevas criaturas, somos ciudadanos de Israel, entramos a los pactos de las promesas y también entramos a cumplir ciertas leyes, que son las leyes e instrucciones del Señor, que nos educaron que esas instrucciones ya estaban obsoletas, cuando no lo es así. Entonces, el Señor demanda de nosotros que ya somos ciudadanos. Cada una de las hermanas que estamos aquí somos ciudadanas de Israel. Entonces, tenemos estas leyes que cumplir, pero estamos bajo porque no estamos bajo la ley. Recordemos que este versículo de Romanos tiene que ver con la ley oral, sino bajo la gracia. O sea, ¿vamos a pecar? No, en ninguna manera. Obvio que no vamos a pecar. Entonces, Pablo, no es que Pablo te dice, ay, Pablo dijo algo importantísimo, de ninguna manera. No. Pablo trata de decir que no vamos a pecar porque es obvio, porque somos nuevos ciudadanos, no podemos pecar de algo nuevo, de la instrucción que el Señor nos dio. Estas palabras tan sencillas que Pablo le dice a Tito, para que justificados por su gracia, sí, somos justificados por su gracia, pero como dice acá Pablo, ¿seguiremos pecando si estamos bajo su gracia? No, no. Como nos dice acá Ana María un mensaje, dice, siempre me hacía mucha reflexión, pero hasta ahora lo entiendo. Pensaba que lo tenía que vivir en mi fuerza y sabía que era casi como imposible. Sí, nosotros creemos sí que es imposible, querida Ana María. Pero por eso Tito 3, cuando lo leí, dije, no, señor, aquí hay conceptos súper fuertes. Y Pablo se lo está diciendo a Tito de una manera que Tito ya comprendía de lo que se trataba. Pero como nosotros estamos en estos tiempos tratando de descifrar, como decía nuestro querido Joseph, es como que estamos deshilachando la telita, tenemos que ver cada uno de esos hilitos, qué significa dentro de esta gran tela. Y cada uno de estos contextos nos lleva a un fuerte reconocimiento histórico. Esto es genial, como Pablo se lo dice a Tito de una manera súper simple. Y nosotros después vemos de cada uno de estos conceptos que hay un montón de versículos, un montón de historias bíblicas que nos llevan a comprender por qué Pablo le dice esto a Tito. Continuamos. Entonces, en estos versículos 6 al 7 vemos tres conceptos importantes: la misericordia, la gracia y que somos herederos, que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dice que viniésemos, porque para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, o sea, una vez que fuimos justificados por la gracia de nuestro Mesías, entramos a ser herederos claramente porque somos ciudadanos, conforme a la esperanza de la vida eterna, o como dice en otra traducción, que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Para eso simplemente necesitamos la ciudadanía israelita. Entonces, el Señor nos da este pasaporte, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Para que todos vayamos a la Israel espiritual, para recibir la vida eterna. Y es todo lo que nosotros necesitamos, es lo que anhelamos cada día. Cuando a veces, quizás yo a veces veo a las madres, personalmente también, ¿no? Entramos en tiempos de reflexión, y siempre digo que el Señor, en esos tiempos de reflexión, es el Señor hablándonos, porque los huéspedes de maldad no nos van a hablar de esa manera. Cuando reflexionamos acerca de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos o de cosas que reclamamos sin sentido, siempre digo, o sea, Yamila, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin, ¿cuál es el fin? O sea, tú quieres o sea, nada de esto va a existir en la Israel espiritual, nada de esto va a existir cuando ya estemos en la presencia del Señor. El Señor simplemente nos va a ver y nos va a decir, Yamila, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces eso me explota la cabeza porque siempre digo, Señor, perdóname, no quiero atarearme con cosas de este mundo, ser Marta y afligirme por las cosas de este mundo, sí ser responsable claramente. Y recordarnos que cuál es el fin de toda nuestra tarea como madres, como mujeres, como trabajadoras, como esposas. ¿Cuál es el fin? No, nuestro fin es anhelar ser herederas que abrigamos la esperanza, Señor, de recibir la vida eterna. Para eso estamos trabajando todos los días, para eso nos conectamos mujeres de oración, para eso hacemos nuestras anotaciones y estudiamos, porque como le digo a mis alumnas de la universidad, yo les puedo dar algo, pero ustedes tienen que tener este celo del conocimiento, que ustedes indaguen también en sus casas sobre todo lo que nosotros les damos acá, porque el Señor, si a nosotros nos asombra, si seguimos indagando en este tema, nos va a asombrar aún más, hermanos. Continuamos. Versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas
quiero que insistas con firmeza, le dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Todos estos consejos que Pablo le viene dando a Tito, le dice, Tito, por favor, quiero que insistas con firmeza, ¿no? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Por eso es que nosotros acá estamos unas con otras, dándonos consejos directamente e indirectamente, porque como es en 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, lo que ellos piensan, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. El mismo contexto de Timoteo lo vemos acá en Tito. Entonces, el Señor nos dice que, le dice acá Pablo a Tito que tiene que insistir con firmeza en todas estas cosas. Nosotros, si vemos a alguna hermana, primero comenzando con nuestra casa, ¿no? Porque es muy difícil que yo venga y le diga ahora, Fatimita, mire, yo vi algo malo en usted, que usted está haciendo esto, ¿no? Si el Señor lo pone en mi corazón, lo puedo hacer. Pero primero comencemos por las personas de nuestra casa, ¿no? En mi caso, primero con mi esposo, ¿no? Si yo veo algo que él no está actuando de buena manera, sí hay que decirlo con bondad, pero insistir en aquello, decir, no, mira, hablemos con esto porque esto no le agrada a Dios. O sea, siento que no vamos por un buen camino si seguimos esto. Entonces sí hay que insistir con firmeza, ¿no? Así si usted tiene una hermana o su padre o su madre dentro de la fe, porque es difícil, aquí Pablo le está diciendo a que les hable con firmeza a los que ya están dentro de la fe, no a aquellos que están afuera, ¿no? Porque el que está afuera, si uno tiene que ir con más cariño, más amor y saber cómo, pero el que ya está dentro ya entiende la palabra. Entonces Tito aquí ya entendía la palabra, por eso dice, tienes que insistir con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Y como dice en Hebreos 10 del 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vuelvo a mencionar este tema de las buenas obras, que lo vimos en el capítulo 2 y vamos a ver un poquito de lo que se trata de estas buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces sí tenemos que incitarnos como hermanas, apoyarnos como hermanas, a no dejar de leer, a seguir orando, conectándonos los días miércoles para orar por la petición de la hermana, para tener misericordia por la hermana, para estimularnos con nuestros testimonios. No dejemos de hacer eso, porque el Señor, acá como vemos en Pablo que le dice a Tito, esto es bueno y útil para las demás hermanas. Esto nos sirve, hermana, nos enriquece. Yo a veces cuando me reúno con mis amigas acá del colegio, que algunas quieren escuchar del Señor, otras no, siempre se me vienen a la mente las pantallitas de mujeres de oración. Yo digo, y luego, bueno, yo tengo amigas internacionales, ¿no? Y yo digo, qué diferente, siempre digo, qué diferente es un consejo de una persona que tiene el amor de Dios en su corazón o entiende a Dios y una persona que no. El consejo es totalmente distinto y creo que unas ya estudiamos acerca de eso. Porque nosotros como hermanos siempre tenemos que estimular a las buenas obras, hablar siempre que la hermana, mira, no puedo hacer esto porque siento que mi hijo no me escucha. No importa, hermana, siempre, como dice la señora Esther, no importa, sigamos orando, síguele hablando con amor. Entonces, esos consejos de esperanza nutren nuestra vida dentro de la comunidad como mujeres creyentes. ¿Y de qué se trata estas buenas obras? Recuerdan que nosotros hicimos un estudio sobre la vestimenta del Señor y este versículo de 1 de Timoteo 2, ¿no? Justamente que Pablo le dice a las mujeres de cómo deben actuar o cómo deben vestirse dentro de la comunidad y dice, asimismo que las mujeres se atavíen en ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan piedad.
En aquel entonces yo había hecho un estudio y dije, bueno, todas las palabras más importantes. Y justamente esta palabra, buenas obras, no la había analizado. ¿Qué tiene que ver estas palabras buenas obras? Dije, no, no puede ser, tengo que volver a hacer el estudio otra vez para completar, porque aquí nos da las características de una mujer, que cómo tiene que ser una mujer creyente en el Señor, enamorada del Señor dentro de una comunidad. Y nos dice que tiene que vestirse de buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Esta palabra piedad tiene que ver con mujeres que reverencia hacia la bondad de Dios, o sea, que tengan una reverencia delante de Él. Y esta palabra buenas obras, vamos a ver acá en Ezequiel 36 y 31, versículo 36 y 31, que dice, habla sobre la restauración futura de Israel, dice, y os acordáis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos, o sea, de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. Nosotros cuando leemos este versículo 9 con buenas obras, lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Si vemos alguna charla emocional de ciertas iglesias, hermanos, buenas obras. ¿Y qué podemos decir con buenas obras? Sí, voy a ser buena madre, buen padre, pero ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser aceptado como buenas obras? ¿Qué corresponde ser buenas obras? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es bueno o no? ¿Cómo lo sé? Y vemos acá en Ezequiel, cuando ya habla sobre la restauración futura de Israel, que dijo que cuando nos vamos a restaurar, cuando Israel se está restaurando, cuando nosotras mujeres de oración estamos entrando en la restauración, vamos a comprender y nos vamos a acordar de nuestras obras que no fueron buenas. Y eso tiene que ver justamente con la palabra del Señor. Las buenas obras que menciona Pablo en sus cartas tiene que ver con la palabra del Señor. No hay otras obras. Entonces son mandamientos que tienen que ver con actitudes, con comportamientos, con realizaciones del bien. Y tienen que ver con la palabra del Señor. Entonces, no volvamos a leer simplemente Tito, o cuando veamos este concepto de las buenas obras, no lo tengamos como en poco, como hay que ser buenitas, no. El Señor nos demanda con buenas obras que tiene que ver con la palabra del Señor. Por eso Él nos dice en Ezequiel, y ni siquiera es un concepto que Pablo lo mencionó, o que Pablo lo crea, o como dirían ciertas comunidades, es algo de lo nuevo, es algo del Nuevo Testamento. Esto no tiene que ver nada con lo que se llama el Nuevo Testamento. Lo que ya está acá hablando Pablo es de algo que ya se conoce, ya está establecido. Este concepto de buenas obras, el pueblo ya lo entendía como que si son las instrucciones del Señor. Entonces, cuando dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza a ti, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, para que comiencen a hacer las buenas obras que habla la palabra del Señor, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Así es que recordemos a través de este pasaje de Ezequiel, como de los tantos que hay en los profetas, que las buenas obras tienen que ver con la instrucción del Señor, con sus mandamientos, y no con algo nuevo ni creado, ni algo mínimo, como yo quiero a mi mamá. No, tiene una fuerza de contexto histórico, pero sobre todo tiene una fuerza de un contexto de las escrituras del Señor, el concepto de buenas obras. Vamos cerrando un poquito, en versículo del 9 al 11 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿no? Aquí nos pueden decir, mira, acerca de la ley, no discutamos acerca de la ley, vivamos tranquilos, ya estamos bajo la gracia. Ay, no, qué desesperación. Bueno, ahora sí me da un poco de desesperación, ¿no? El versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo por favor, Tito, ¿no? Sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Genealogías. Esta palabra genealogías, por eso es importante saber el contexto. Digo, wow, qué linda esta palabra genealogías, y también la puse a indagar y dije, oh, hay un montón de cosas que se hablan, pero dos de las que me pareció importante, que Pablo las menciona varias veces, que dice, dentro del contexto, lo que significa esta genealogía se puede referir a descendencia de los judíos, o B, referencia
a las historias de los nacimientos de los semidioses fundadores de Estado. Y si Pablo lo menciona varias veces, por contexto nosotros podemos sacar la conclusión, solo por contexto, porque sí existen estas teorías, estos escritos, de que en aquel entonces era muy importante saber de qué descendencia provenías, como dice acá en 1 de Timoteo 1:4. Ni presten atención, le vuelvo a repetir Pablo a Timoteo, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables, ¿no? De donde yo provengo, que si soy, provengo de tal familia, que tiene el linaje más pegado, que si soy judío o no. Les cuento que yo, antes de mudarme acá a la ciudad de Manta, yo vivía en Guayaquil, y siempre íbamos a un parque que era un parque de judío, que tenía la menorá grande, y nosotros íbamos allá con mi esposo porque era el único parque que tenía seguridad y música. Entonces nos gustaba ver porque sentíamos que era un lugar de paz. Y ahí se habían reunido un grupo de algo así de judíos por el mundo, y bueno, entonces ellos comenzaban a decir, sí, yo soy ecuatoriana, pero me hice el estudio de mi genealogía. Y yo dije, que no puedo creer, es lo que están hablando acá. Hice el estudio de mi genealogía y yo provengo de los judíos que se vinieron de tal, tal, tal. Me costó tanto, duró tantos meses, y yo me doy cuenta que realmente soy del pueblo judío y realmente soy parte del pueblo de Dios. Yo en ese momento me quedé en el parque y le dije a mi esposo, mira, lo mismo que veíamos en Timoteo. Mi esposo súper en shock, me decía, no puedo creerlo. Digo, amor, es así. Entonces yo de chiste le digo, tenemos que pagar para ver qué genealogía tenemos. Y me dice, no, pues Yamila, vas en contra de lo que dice el Señor. Le digo, claro, es una broma. Pero es lo mismo que habla acá. Cuando dice, pero evita cuestiones necias y genealogías. Recordemos que Tito recién estaba ingresando. Entonces se puede haber sentido, ¿no? Asumo yo, un poquito, mira, esta genealogía, sí, mira, Tito, ¿dónde vienes? Tú realmente puedes que sepas la palabra, pero vengas de tal familia, y eso te hace más cercano a Dios. No, no nos hace más cercano a Dios. Por eso acá Pablo le advierte, evita las cuestiones necias. Tito, ya estás, ya eres un elegido, quieres, sigue adelante. Y genealogías y contención, estas genealogías que la menciona en Timoteo, que son interminables. No sabemos cuándo empieza o cuándo termina, ¿no? Y tampoco nos vamos a poner más felices o menos felices si nos dicen, sí, Ana María, provienes de los judíos caraítas, del cuarto y quinto milenio. Uno puede decir, ay, me siento judía, ¿no? O, ay, Señor, vengo parte de tu pueblo. Y recordemos que no es así, porque en realidad los judíos no es el pueblo del Señor. Recordemos que el Señor tiene sus tribus. Y recordemos lo que dice en Apocalipsis, que el Señor va a reunir a las 12 tribus. Entonces, por ahí, algunas pueden ser de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, ¿no? La tribu de Rubén, ¿no? Estaremos expectantes de qué tribu seremos, pero no dice que hay no tribus, no, los que ingresan son los que están dentro de la tribu. Entonces, por eso Pablo le dice, no te entres en estas genealogías, ¿no? Y también vemos en Juan 1 del 10, Juan 1 del 10 al 13, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando del Mesías, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, eso ya lo sabemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claramente aquí Juan ya nos confirma. Y por eso es necesario entender a las cartas de Pablo, que Pablo ya conocía todo el trasfondo del Mesías. Por eso, si nosotros comenzamos a creer en el Señor, entramos, y si estoy un poquito en contra, y tengo que ser, como dice acá Pablo, tengo que ser firme con esto, no me parece que si entras a una congregación, a una iglesia, o un grupo, y lo primero que leas son las cartas de Pablo, porque no se va a comprender el sentido de las cartas de Pablo, y vamos a tener un conocimiento vago y efímero, porque Pablo tuvo que haber comprendido, ¿no? Los evangelios, tuvo que haber comprendido todo lo que hablaba Juan, Mateo, todos ellos, tuvo que haber comprendido, porque mismo el Mesías acá nos está diciendo, los cuales, o sea, más a todos los que le recibieron, los que recibieron lo que nosotros recibimos a nuestro Mesías,
¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No venimos de una genealogía interminable, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No, no es porque dice, yo voy, van a ser un hijo mío que va a ser de la tribu, no, sino de Dios. Simplemente el Señor es el que elige. Como así fuimos elegidos desde la fundación del tiempo, así acá también. Entonces sí creo que es un error cuando empiezan y comencemos a estudiar las cartas de Pablo sin sentido alguno, porque no tienes un contexto de base de fondo, no vas a entender las cartas de Pablo. Y recalco una vez más a este historiador que dice que no podemos comprender a Pablo ni las cartas de Pablo si no entendemos quién es Pablo y bajo el qué contexto hablaba Pablo, bajo qué conocimientos tenía Pablo. Entonces tenemos que ser como Pablo, volver a las escrituras y ver de lo que se trata todo esto. Y en Mateo 3, del 9 al 10 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Prácticamente dice que estas genealogías interminables que tú pagas para ver de qué procedencia vienes no sirven, sino lo que sirven son tus frutos. Es lo que prácticamente dice el Señor. Un papel no viene a demostrar que tú eres más o menos. Un lenguaje no viene a demostrar que tú sabes más. Simplemente el Señor te eligió y donde te puso, tienes que trabajar para hacer lo mejor posible. Por eso este capítulo 3 de Tito lo volvemos a leer cada vez que tenemos un conflicto en nuestra casa, cada vez que decimos, Señor, ¿para qué nos has llamado? Volvamos a leer Tito 3. Señor, hay un trabajo que hacer y como que tengo que hacer este trabajo me tengo que preparar. Entonces volvámonos a preparar. El Señor nos vuelve a renovar para que nos preparemos otra vez para la tarea que Él nos ha encomendado. Y entonces, si leemos y comprendemos un poquito más, muy brevemente, toda esta historia, todo este contexto histórico que sabemos dentro misma de las mismas escrituras, vemos que estas genealogías y discusiones acerca de la ley que hablan aquí, estos dos conceptos tienen que ver acerca de la ley oral, de las costumbres y de la religión judía. No tienen nada que ver con la ley del Señor que supuestamente fue abolida. No. Cuando aquí le menciona Pablo a Tito genealogías y discusiones acerca de la ley, tiene que ver con los aspectos de costumbres de la ley oral, religión y de la religión judía. No tiene nada que ver con a qué te estás haciendo judío, no, por eso tiene que ver con la instrucción del Señor. Entonces recordemos cuál es el contexto detrás de todo esto, porque Tito era griego y capaz Pablo le estaba advirtiendo a Tito que no se deje llevar, ni asombrar, ni admirar por estas cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Vamos terminando con el versículo 12 al 14. Y cuando envíe a ti Artemas o a ti Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he de terminar a pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con gran solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras. Vuelvo a mencionar las buenas obras, para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, para que los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aquí me menciona cuatro personas, cuatro personajes, que cuando los comencé a buscar un poquito, dije, wow, pueden ser cualquiera de estas mujeres de oración, porque algunos provenían de realmente las costumbres hebreas, pero la mayoría de ellos eran griegos también. Entonces, lo que le está diciendo Pablo acá a Tito es, mira, no te olvides de todos ellos que son nuevitos, pero que le están dando duro. O sea, no los dejes ir porque pueden ser grandes personajes, trátalos bien. Tíquico es un cristiano asiático, amigo y compañero del apóstol Pablo. Se presenta en varias cartas del apóstol Pablo. Es el que envió la carta a los colosenses, ¿no? Artemas, que era un griego completamente, incluso su nombre significa regalo de Artemisa, y sabemos que Artemisa es la diosa Artemisa, y era un amigo del apóstol Pablo. A ellas dijo, Pablo le está diciendo a Tito que apresúrate a venir, o sea que cuando te envía a ti, o sea, a estos dos personajes se lo va a enviar a Tito para que Tito los prepare. Cenas, otro nombre griego,
significa Júpiter, maestro de la ley judía y luego cristiana. Y Apolos, que era nativo de Alejandría, hombre elocuente. Apolo significa dedicado al dios Apolo. Imagínense, otro griego que vemos acá, nativo de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en el uso de las escrituras. En Hechos, esto lo menciona Hechos 18 al 24. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanas? Que se cumpla la palabra del Señor, que no viene por tu genealogía, que no venga si vienes de familia base cristiana o no, o si has tenido algún conocimiento, o provienes de familia judía, no. El Señor, todos ellos que vemos, todos estos 4 personajes, son ovejas perdidas que van llegando, que realmente unos dicen, pero son griegos, ¿cómo pueden conocer de la palabra del Señor? Y podríamos decir los judíos en aquel entonces, ¿qué va a saber un griego acerca de las escrituras? ¿No? Incluso Pablo mismo, que era judío, se asombraba de que estos griegos tenían la necesidad y conocían y querían conocer más de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que a Pablo fue revelado quiénes son las ovejas perdidas. Y estos 4 personajes son ovejas perdidas. Nosotros somos las ovejas perdidas, ¿no? Se imaginarán que puedan decir, no, Nerea de Argentina, que creía en altos santos católicos, pero ahora es una mujer fuerte, sabiduría, llena de la palabra y de la instrucción del Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible, Nerea? ¿Cómo lo hizo? No es que ella lo hizo, es que el Señor la preparó. Entonces, estos 4 personajes que uno los ve así lanzaditos en los versículos son importantes porque ellos nos representan a nosotros. Y Pablo se los encomienda a ellos, a estos 4 personajes. Y terminamos con el versículo 15 que dice, saludos, salutaciones y bendiciones final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Qué bendición como esta carta a Tito, Pablo la termina, ¿no? Como diciendo, bueno, te saludo, te bendigo, nos apoyamos mutuamente entre comunidades, porque si tenemos acá hermanas nuevas, lo lindo de estudiar las cartas de Pablo es que Pablo, estando en la cárcel, antes y después, pero creo que las cartas que él manda desde la cárcel son cartas mucho más nutritivas, son las cartas que más consejos tienen, ¿no? En los viajes de Pablo aprendimos y vimos el crecimiento de Pablo y su madurez en cuanto a la palabra y el trato con las personas y los nuevos creyentes. Pero cuando vemos a Pablo enviando las cartas desde la cárcel, vemos a un Pablo ya totalmente maduro, un Pablo que se resigna completamente al Señor e incluso es un Pablo que utiliza palabras sencillas al hablar a las comunidades. Y tan solo él les dice, no te vayas por doctrinas o por fábulas, o por genealogías, o por la falsa doctrina. Ándate por lo verdadero, por lo puro, no por los adornos, sino por lo que realmente vale la pena, lo que no es un yugo de peso, sino que lo que realmente da gozo de cumplirlo, porque así lo dice la palabra del Señor. Y bueno, hermanas, ya nos pasamos un poquito con la hora, vamos a terminar con las conclusiones, vamos a terminar con este estudio, y las conclusiones las vamos a dar después de terminar aquel estudio, para que todos participemos y veamos que la carta de Tito fue una carta hermosísima para volverla a leer y saber de todos estos pequeños conceptos tienen una fuerza y un significado histórico que hasta el día de hoy, y mejor dicho, seguirá trascendiendo hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Así es que agradecemos al Señor por este tiempo, gracias Padre, por este estudio, Señor Padre, te lo dedicamos a ti, Señor. Cualquier palabra en vano, Señor Padre, que no dé fruto, Padre, que seas tú abriendo el corazón, tanto mío como el de mis hermanas, a seguir estudiando tu palabra, a seguir teniendo hambre y sed de ella, Señor. Gracias, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.